Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengas a tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdone nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor Padre Dios Todopoderoso, aquí estamos tal como somos. Te ruego en esta hora, Señor, le suplico en esta hora, perdona nuestras faltas, nuestros errores, Padre Celestial, y que una gota de su sangre, Señor Jesús, aquella que usted derramó en la cruz, porque de su cuerpo salió agua y sangre de su costado, que esa sangre lave, limpie todo mi ser, que esa sangre lave desde mi mollera hasta la planta de mis pies, una gota de su sangre lave mis manos, una gota de su sangre limpie mis ojos, que su Santo Espíritu dirija esta oración, Señor, dirija a cada una de mis hermanas, en esta hora le presento a cada una de ellas, Señor, usted las conoce, Padre Celestial, dele la fuerza y la fortaleza a cada una de ellas, que su Santo Espíritu dirija este culto, que su Santo Espíritu dirija este culto, Señor Jesús. Usted dice a donde haya 2 o 3, al medio está usted, Señor Jesús. Dirija los capítulos, los versículos, Señor. Dirija la alabanza, Señor Jesús, porque es para la honra, la gloria es para usted. Y de nosotros tenga mucha misericordia, Jesús. Ayúdenos cada día a avanzar, Señor, porque de usted viene la fuerza, de usted viene la fortaleza, Señor. El que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Por torpe que seamos, por torpe no nos vamos a extraviar, Señor Jesús, en su nombre, con su ayuda, con su gracia, con su favor, con su misericordia, con su respaldo, Señor, con su respaldo. Ahora lo levantamos de esta oración, con su ayuda, Señor, lo levantamos de esta oración, solamente con la ayuda divina de lo alto suya en nosotras. Se lo pedimos con esa bendición que viene del tercer cielo, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en San Juan 16 del 1 al 15, y el tema que tiene es la obra del Espíritu Santo, el tema guiar, conducir, dirigir y guiados, ¿verdad? Ahí me avisan cuando lo tengan todas ustedes para dar inicio, para dar lectura a la palabra. Amén. Amén. Amén, lo hallamos, ¿verdad? Yo no tengo, hermanita Pati, yo la tengo. Bueno, hermana, dice así dice así San Juan. Las 3 mellizas, primera, Las 3 Marías. las 3 María. Allá son las 3 Marías. Estas son las cosas que os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios y ni a mí. No, pero vamos a leerlo, el 3. Y harán esto porque no conocen al Padre, dice, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho esto. Seguimos con el verso ahí abajo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El verso 5, San Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os le enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber de las cosas que habrán de venir. El verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. En el verso 15, todo lo
lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío y os hará saber. Gloria a Dios. Ahí, hermanas, hemos leído. Bendito Dios de Israel, en esta hora hemos leído, ¿verdad? Ahí en Juan 16, del 1 al 15, y ahí se nos habla sobre la obra del Espíritu Santo. En el verso, en el 16 empieza diciendo esta palabra en la cual vamos a meditar. Dice, esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera os mate. Pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque como no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. El Señor está dando ahí una advertencia. Nos está advirtiendo, nos está hablando de los días postreros, donde dice que serán expulsados de la sinagoga. Es decir, Jesús nos habla a través de estas palabras acerca de la persecución que se viene o se venía por causa del mundo. Dice que tendríamos oposiciones, tendríamos tropiezos, tendríamos obstáculos, tendríamos luchas. No solamente no solamente luchas espirituales, sino en la carne, sino también contra las potestades de las tinieblas, también con las autoridades de esta tierra, porque las autoridades muchas veces se oponen a que uno predique o que uno hable del Señor Jesucristo, que predique en las calles, que muchas cosas que las autoridades muchas veces no están de acuerdo. Entonces, en las congregaciones, de igual manera, dice ahí, se refiere también no solamente también nos habla del desprecio que nosotros como iglesia vamos a padecer, vamos a sufrir persecución por hablar la palabra del Señor. Nosotros, bendito Dios, podemos hablar con toda la libertad que hay un Cristo de poder que tiene gran misericordia, pero hay países en otras naciones que no está permitido predicar. Por ejemplo, un ejemplo, tenemos las naciones árabes, en otros países, hermanas, que no está permitido llevar una Biblia en la mano, sino que sí hay cristianos, pero se ocultan. Pero ahí están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque pagan aún con la muerte. Por eso ahí les dice, os mate, dice cualquiera que os mate. Y pensarán que hacen bien matando a alguien que está hablando, predicando la palabra del Señor. Ahora, imagínense lo que el Señor nos dice en este verso 16 del 1 al 4, nos habla de la persecución que vendrá a esta tierra, ya sea en diferentes maneras. Entonces, cuanto más en la vida espiritual de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, que vamos a tener luchas, vamos a ser vituperados por predicar esta palabra, vamos a padecer un precio. Pero acordémonos que yo siempre les he dicho a mis hermanas que están sufriendo padecimiento por predicar la palabra. Yo le digo, ¿quién fue crucificado? ¿Fue el pastor? ¿Fue la hermana de al lado? ¿Fue el líder? ¿Fue el maestro? ¿Quién fue crucificado por nosotros? Fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando a nosotros nos vituperan, no nos hacen mal a nosotros, ni a nosotros nos rechazan. Rechazan a aquel que dio a su Hijo unigénito, que dice ahí en San Juan, ahí mismo en Juan 3:16 dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que ese es el propósito con el cual nuestro Señor Jesucristo padeció en ese madero, para que nosotros cobremos ánimo y nos demos cuenta que aún en el vituperio, aún aunque nos van a criticar, nos van a levantar calumnia, nos van a despreciar, porque cuando la gracia de Dios está en ti, está en nosotros, no nos van a querer, nos van a ver mal. Entonces, pero la palabra de Dios nos advierte acá y dice, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os la había dicho. Es decir, que el Señor Jesús está hablando estas palabras y les dice, para que no se sorprendan, es decir, si te vituperan, si te critican, si te calumnian, si te desprecian, si te hacen mala cara,
No te preocupes porque ya el Señor Jesucristo lo había hablado antes para que nosotros estuviéramos preparados. Incluso dice, perderán su vida por causa del Evangelio. Pero dice que el que pierde su vida por causa del Evangelio no la perderá, sino que en aquel día será ganancia. Entonces sabemos que como dijo Pablo, para mí el morir es Cristo, ¿verdad? No, para mí, ¿cómo fue que dijo Pablo, hermana Nancy? Le tocó leer ayer esa frase. ¿Por qué? Porque no, el morir es ganancia en Cristo Jesús, así dijo Pablo. ¿Por qué? Porque no perecemos, porque no morimos, sino que es ganancia. El que perdiere su alma por causa del Evangelio, Pablo dice que es ganancia. Entonces, y de igual manera nosotros creemos en esas promesas que el Señor nos está dando. El Señor nos ha prometido la obra del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús les dice, esto os dije, estas cosas no se las dije al principio porque yo estaba con ustedes. Es decir, porque yo estaba en medio de vosotros, ahí estaba con el pueblo. Pero dice él, ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo, pero ahora dice, él tenía que ir arriba y por eso él dice que nos ha dejado el fiel consolador en nosotros. Porque dice que antes, porque os he dicho esta cosa, y el Señor hablando de estas cosas, los discípulos y la multitud se entristecía, ¿verdad? Le dio tristeza al oír estas cosas, que Jesucristo iba a subir y los iba a dejar a ellos. Pero Jesucristo viene y les dice que no estén tristes. ¿Por qué? Porque iba a dejar al fiel consolador y no solamente para guiarlos, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos dirige aun cuando clamamos, aun cuando intercedemos, cuando estamos gimiendo a través del Espíritu Santo. Nosotros somos guiados para ir orando conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Es decir, nosotros ya no nos conducimos o ya no nos mandamos solos. La iglesia tiene que moverse en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. No podemos movernos por emociones. No podemos movernos porque yo quiero estar allá o porque yo quiero ir allá. No, aquí tiene que ser guiados y movidos a través del Espíritu Santo. Amén. Dirigirnos a través del Espíritu Santo. Por eso todo lo que hagamos lo tenemos que poner en las manos del Eterno. Yo estaba pidiendo oración y decía, Señor, te presento, si es tu voluntad que yo me mueva de estado y me vaya a otro, que tu Espíritu Santo vaya delante de mí, que tú me dirijas, que tú me hables, que tú me pongas el sentir, que tú me seas guiando. Y el Señor ya tenía cosas empacadas y el Señor dijo, tú no te mueves de este estado, porque yo aquí te traje a este estado. Si por mí fuera mi fuerza humana, yo ya desde enero yo ya estaría en otro estado. La gente no va a comprender esto. La gente dice, esta está loca. No, es que nosotros tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo de Dios para todo lo que hacemos. Porque Moisés siendo Moisés dijo, si tu presencia no va delante de mí, yo no me muevo. ¿Por qué muchas veces fracasamos como iglesia? Porque no pedimos la dirección, no queremos ser guiados por el Espíritu Santo, nos dejamos mover en emociones. Ay, que yo siento esto y lo voy a hacer. Una cosa es sentir y es verdad que Dios pone el deseo y el sentir como el hacer, pero tenemos que pedirle siempre confirmación al Espíritu Santo de todo lo que vamos a hacer. Y el Señor lo va a confirmar, ya sea por labios de otra hermana, ya sea por un sueño, por una revelación, porque yo sí creo lo que la palabra profética me dice, que Dios habla por visiones, por revelaciones, por sueños, que el Espíritu Santo nos guíe. Yo creo en esas promesas del Padre. Ahí en el verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviará. Entonces Jesús está diciendo que era conveniente que Él se subiera al trono de la gloria para que enviara al Espíritu Santo, el fiel Consolador. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia iba a ocurrir después que Cristo se fuera. Y eso nos habla, para más de eso se nos habla en Hechos 2:33, habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo tenía que subir al reino allá arriba, ¿verdad? Que Él se fuera para
para que el pueblo, hermana, fuera guiados por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo tenía que subir, irse de esta tierra y dejar a su pueblo con el fiel consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Si usted ahí despacio, hermana, lee ahí en Hechos, voy a ver si lo encuentro acá rapidito. Hechos 2:33 se nos habla. Gloria a Dios de Israel. 2 dice así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Mire qué hermoso, y oí. Esto fue cuando fue derramada la presencia de Dios, y Pedro explica la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro estaba explicando ahí del derramamiento del Espíritu Santo, del poder de Dios que se movía sobre la iglesia, las generaciones, que el Señor Jesucristo iba a tocar, iba a derramar de su presencia aquel día llamado Pentecostés, amén. Ahí fue donde el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Y dice que unos cantaban, unos oraban, pero todos alababan a Dios, aún en diferentes lenguas, porque conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen, así ellos iban hablando. Se glorificaban, dice el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Mire qué hermoso estos versos. Porque no es la hermana Patti, no es hermana Nancy, no es hermana Cristina, no es hermana Dora, no es el pastor, no es el líder, no es el hombre. Por eso nosotros como iglesia no ponemos la mirada en el hombre. El hombre puede hablar muy bonito, puede ser muy usado, puede expresarse muy bonito, pero no deja de ser humano. Por eso Pablo dijo, el que está firme, mire no caer. En nosotros tenemos que poner la mirada en el de arriba, en el Dios Todopoderoso, Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Él va a convencer al mundo de que está en el error. Solamente Él va a abrir los ojos de los ciegos. Solamente Él va a abrir los oídos de los sordos. No es a nuestra fuerza, no es en nuestra propia, en la fuerza humana. No podemos hacer nada nosotros. Oh, no es porque yo quiera que mi familia se arrepienta a la fuerza, porque yo lo digo. No, hermana, la palabra de Dios es clara. Y la palabra en estos versos nos está diciendo, y cuando el Espíritu Santo, el Consolador, descienda, y cuando Él venga, convencerá al mundo. Es a través del Espíritu Santo que las almas son tocadas. Es a través del Espíritu Santo que el hombre va a cambiar, que el hombre va a reconocer que está en el pecado y va a venir a la luz que es Cristo Jesús. Porque nuestro deber como iglesia es solamente orar y pedir misericordia. Porque nosotros no somos nadie para condenar a las personas ni para mandar al infierno a nadie. Nosotros tenemos que orar por ellos, porque el Espíritu Santo convencerá a este mundo del pecado y del error en el que están. Dice del pecado, de la justicia y del juicio. Él va a convencer después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Su obra principal era una relación, es decir, el evangelio es de convencer al mundo del pecado a través del Espíritu Santo. Su palabra dice que no regresará vacía. Por eso es que nosotros que estudiamos y hablamos de la palabra tenemos que estar siempre constantemente en oración, pidiendo la llenura, el respaldo del Espíritu Santo sobre nosotros. Que al abrir nuestra boca nos sea dada una palabra sazonada, como dice allá en Colosenses, una palabra sazonada con sal, porque somos la sal de esta tierra. ¿Por qué somos la sal? Porque la sal tiene que mantenerse, no puede perder ni ser disipa, porque cuando la sal se ha dejado pierde el sazón, se pierde la gracia. Para que la iglesia no pierda la gracia tenemos que estar constantemente ferviente, orando en todo tiempo, buscando la llenura del Espíritu Santo. Número 1 dijimos, la obra del Espíritu Santo es convencer del pecado a los que no han creído todavía.
Bendito Dios de Israel. Es Él el que va a hacer la obra. El ser humano no puede hacer nada. Hay muchas personas que predican y le meten miedo a las personas, que esto y lo otro. No, usted predique la palabra tal como está escrita. Prediquemos tal como está escrita la palabra, oremos y el Espíritu Santo va a hacer el resto. El Espíritu Santo va a hacer el resto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, así nos dice. Gloria a Dios, porque verdaderamente solo el Espíritu Santo podrá quitar ese pecado y abrir los ojos del mundo, de las almas que están sedientas y necesitadas de la gran misericordia de Dios. De pecado dice por cuanto no creen en mí, porque la persona que no cree en el Señor está en pecado, está en tiniebla. Y luego ahí el 10 nos dice de justicia por cuanto voy al Padre y Él es un Dios justo y hace justicia. Y sus ojos están sobre justos y malos o impíos o como diga la palabra, pecadores. Se refiere a tres cosas. Que da lo mismo, encierra lo mismo, ya sea, entonces, y luego dice, y no me veréis más, es decir, desde ese momento que Jesucristo subió, no le vieron más, pero le sentimos porque está en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en su iglesia, porque habita en su pueblo, porque nos dice por ahí en una alabanza, y también la palabra de Dios ahí en Génesis 1 nos habla y dice que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero dice que ahora se mueve en nuestros corazones porque ahí habita la presencia de Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es que este mundo, si no se arrepienten, ya han sido juzgados. Ya este mundo tiene un final y un destino final, lamentablemente. Porque el Rey de la Gloria va a juzgar en aquel día. Estaremos cara a cara. Ya sea para salvación o para condenación eterna, estaremos frente a frente. Ahí no va a haber excusa que nunca escuché o que nadie me predicó de tu palabra. Hay poder en Cristo Jesús. O nuestros seres queridos digan, no escuché el mensaje, o quieran poner una excusa, no va a ser válida porque el evangelio y la palabra de Dios se está predicando por donde quiera. Para ir terminando ya, dice que quedamos ahí donde dice que ya el mundo ha sido ya juzgado. Oiga bien, solo falta, hermana, aquel día, pero el mundo sin Cristo ya tiene un lugar a donde va a llegar. Porque ya fue juzgado, no fue juzgado por la iglesia, no fue juzgado por nosotros, sino por el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Terminamos con estos versos, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es que lo de Dios lo de Dios es espiritual y es misterioso. Y Dios habla con los sabios y con los entendidos. Por eso la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque su palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no fueron reveladas, Dios las revelará a la iglesia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará por su propia cuenta. Es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces hoy en día hay muchos ciegos guiando a otros ciegos y se van todos al abismo. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por el hombre, por la mujer y no le piden confirmación a Dios, no le piden al Espíritu Santo ser guiado. Y mucho cuidado, mucho ojo con eso. Ayer lo hablábamos y le decíamos que tenemos que orar por discernimiento de espíritu. Pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que seamos guiados por el Espíritu Santo. Porque dice el 13, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que vendrán, habrán de venir, dice, gloria a Dios. Pero termino con estos versos y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Es que nada de lo que nosotros hacemos, no podemos nosotros vanagloriarlos en nada, porque toda la honra y la gloria es para el Dios eterno, y Él no comparte su gloria con nadie. Él es digno de que la iglesia le adore, le alabe, le exalte, porque todo
le pertenece al Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Mire qué hermoso, porque todo lo que tiene el Padre le pertenece al Hijo. Por eso todo lo que nosotros pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para que las cosas sean hechas y para darle la honra y la gloria a quien se la merece. Entonces tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo tocará, convencerá al hombre, al mundo del pecado. Es decir, quitará la incredulidad, toda dureza de corazón. La iglesia será guiada y enseñada, corregida y guiados por la verdad. Por esa verdad, el Espíritu Santo hará a los creyentes, dice, con respecto al pecado. El Señor nos limpia, el Señor nos restaura, el Señor hace cosas maravillosas. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos conduce, dice, a un camino de verdad y de justicia. Por eso nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu dice toma, es decir, el Espíritu toma lo que es de Cristo y se lo revela al creyente. Mire qué hermoso. El Espíritu Santo toma lo que es de Cristo, lo espiritual, y se lo revela a su pueblo, a la iglesia. Toma de la presencia de Dios, a través de la presencia de Dios, nosotros ahí podemos recibir las cosas maravillosas que el Espíritu Santo nos da a través del Señor, por el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que creer que Dios todavía habla, porque mucha gente ya no cree que Dios habla. Mucha gente juzga y dice Dios ya no habla en sueño y ya Dios no revela. No, Dios sigue hablando, Dios sigue revelando sus cosas. Pero vuelvo y yo siempre se los he dicho a las hermanas, Dios habla con los sabios y con los entendidos. Y las cosas de Dios son espirituales. El mundo nunca va a poder entender lo espiritual. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, pero nosotros hemos creído y esto se trata de los que hemos creído en el Espíritu Santo de Dios. Creemos, no le vemos, pero le sentimos. En esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, de tribulación, de aflicción, cuando todos te dan la espalda, cuando todos te desprecian, cuando nadie nos quiso amar, dice que Él nos amó desde el vientre de nuestra madre. Él padeció por nosotros, por vuestra dolencia, enmudeció, no abrió su boca. Como un corderito fue llevado al matadero, todo por amor a nosotros, porque el verdadero amor es ese, el amor de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. El verdadero amor no es el que el hombre nos puede dar, no es el que nos da el ser humano, no, ese amor falla. El hombre muchas veces dice que hay palabras que son como espada. ¿Por qué? Porque el hombre hiere, lastima a la mujer, el ser humano. Pero Jesucristo no, Él nos ama, Él nos perdona, Él nos sana nuestras heridas, Él nos restaura, Él nos da la fuerza. Pero por eso nosotros debemos de poner atención y prestar atención cómo empieza este capítulo, hermana. Es decir, si tú eres vituperada por predicar la palabra, por hablar de Cristo, no os preocupéis, y el Señor lo habló antes. Y más dice ahí que hasta la muerte han llegado muchos ya. Nosotros estamos en la gloria. Tenemos la oportunidad de hablar con libertad que Cristo vive. Predicamos su palabra con libertad, pero muchos ya han perdido su vida en diferentes lugares. Estuvieron quemando las iglesias, pastores los llevaban a la cárcel, quemaron muchos cristianos. Y yo podría mencionar muchas naciones, pero ¿para qué? Hay que Dios tenga misericordia de los que han hecho tantas cosas. Porque la verdad que nosotros tenemos esa libertad de adorarle, de hablar de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito sea el Dios de Israel. ¿Y por qué? Porque a través del Espíritu Santo somos confortados, somos guiados, somos dirigidos, nos conducimos. Él nos habla, nos guía toda verdad. Y Él es un Dios de justicia, un Dios de misericordia. No importa, muchas veces las personas quizás no van a una iglesia,
Pero si usted abre su corazón o disponemos a escuchar a Dios, atender la palabra, Él hará grandes cosas con cada una de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Terminando, ¿verdad? Vamos a ir terminando ya esta lectura para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Porque sabemos que a través de esta palabra, hermana, de estos versos, mi vida se conforta. El Señor me habla, el Señor me da más deseo de seguir adelante, a pesar de que claramente ahí dice que vamos a sufrir, que vamos a hacer, que tremendo, porque ahí el Señor dice, más os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho esto. Así es que mi amada hermana o hermano ahí, ¿verdad? Si usted sufre por predicar la palabra de Dios, va a decir usted, ¿cómo la hermana me dice eso? Pero es que somos más que bienaventurados, dice. Bienaventurados somos, fíjese hermana, y quizás muchas veces estamos llorando, nos duele el desprecio, el vitupero, pero somos llamados bienaventurados. Oiga, qué hermosa palabra. Bienaventurados somos, hermana, la iglesia del Señor. Y con esto termino, porque yo sé que ahí hay hermanas, mujeres valientes que salen a predicar a la calle, que el Señor usa, que el Señor... y dice la palabra ahí en Mateo 5:3, con esto voy a ir terminando. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estoy leyendo Mateo 5, del 3 en adelante. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tenemos que ser pacificadores, mansos. Y luego dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego nos dice ahí, para ir terminando, gloria a Dios, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los que padecen persecución. Eso es lo que nos estaba hablando al principio, el 16, hermana, si lo entendimos bien, eso es lo que nos estaba hablando, lo que dice este verso ahorita. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Termina diciendo ahí Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué hermoso. En pocas palabras, hermana, estos son los versos que a esto se refiere lo que en Juan 16 leímos. Que somos bienaventurados y nos hace una lista ahí, ¿verdad? En estos versos. Entonces, cuando sufrimos por la causa del Señor, sabemos que somos bienaventurados. Cuando sufrimos porque nosotros mismos lo buscamos, hermana, ahí lo único que yo le puedo decir es que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay dos clases de sufrimiento. Hay el que sufrir por llevar la palabra y a veces porque nosotros mismos nos buscamos y nos acarreamos los problemas. Mire qué tremendo. Porque muchas veces no queremos callar, muchas veces nos dicen una cosa y salimos con 5. Entonces, pero dice la palabra del Señor que es mejor, ¿verdad? Callar y esperar que Dios peleará por vosotros. Entonces, pero si usted sabe que usted está sufriendo porque es por llevar las buenas nuevas, pues yo le receto Mateo 5 en adelante, mi amada iglesia, hermanas, ahí. Ahí está la respuesta para todo ese sufrimiento por predicar la palabra del Señor, por hablar de la grandeza. Por aquí Juan nos dice pues que ya el Señor nos ha dicho de anterior, es decir, de antemano el Señor nos habló de esto. Así es que ánimo, hermana, no se detenga, siga adelante, sin desmayar. Si Dios le dio algo, a trabajarlo.
Que vamos a sufrir a donde quiera que vayamos. Cuando la gracia de Dios esté en nosotros, vamos a sufrir. Pero más grande es el poderoso de Israel que está con nosotros. Amén. Dejamos hasta ahí. Gloria. En este verso, Salmo 5:8, se nos aclara que vamos a tener tropiezo, vamos a tener adversario. Dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Es que verdaderamente se van a levantar en contra de nosotros. Nosotros tenemos que pedir misericordia y la protección divina, porque el adversario se va a levantar en contra de la iglesia, en contra de los siervos y de los hijos de Dios. Por eso el salmista está diciendo aquí, guíame Jehová en tu justicia, porque debemos de andar en justicia, obediencia, rectitud, a causa de mis enemigos. El salmista también tenía muchos enemigos. David tenía tantos enemigos. Entonces ahí dice, endereza delante de mí tu camino. Solamente el Señor nos puede guiar a toda justicia y a toda verdad a través del Espíritu Santo. Nosotros, ¿qué nos queda? Sabemos que enemigos vamos a tener, adversario. A veces nos ganamos enemigos gratuitamente, sin hacer nada. Solamente por predicarles del amor de Cristo ya no nos quieren como amigos, ya no nos desprecian, ya no nos quieren saludar cuando les hablamos de Cristo. Dicen, otra vez me va a hablar de Cristo, mejor le doy la vuelta o le doy la espalda. Y muchas veces, pues, por eso el salmista aquí dice, a causa de mis enemigos. Porque tremendo, dice en otra parte que vuestros enemigos empiezan en la casa. Y nosotros mismos somos también, ¿verdad? Esa lucha, esa carne que muchas veces no quiere soltar aquello que le agrada. Ese es el peor enemigo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los peores a veces enemigos con nuestra propia lucha porque no queremos soltar lo que no le agrada al Señor. Y más si Dios le ha dado algo especial, pues mucho más, hermano, enemigos siempre van a haber. Pero el Señor dice que ya nos ha avisado antes de todo esto. Así es que no hay que desmayar y seguir adelante creyéndole a Dios que Él tiene cuidado y misericordia de nosotros. Bendito Dios de Israel. Vamos a pasar a los siguientes versos para seguir avanzando en esta hora la clase. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo. Amén. Poderoso Dios.